Hola chicos, voy a hacer este pequeño video para explicarles cómo vamos a mapear un teclado o un controlador MIDI para poder jugar Clone Hero con él. Muchas personas me han estado preguntando esto durante los streams en mi canal y bueno, decidí hacer este pequeño video para poderlos ayudar porque la verdad es bastante sencillo. Vamos a necesitar solo tres cosas. Evidentemente el Clone Hero, un segundo programa que se llama VJoy, que es como una especie de control mando virtual. Y por último, un software que se llama MIDI Drum Hero, que nos va a permitir mapear, él va a reconocer el teclado, el controlador MIDI, y nos va a permitir mapear esos controles para que el VJoy los pueda reproducir. Entonces, súper sencillo, vamos a buscar en Google esto tal cual, MIDI Drum Hero pegado, no lo busquen de esta forma, y vamos a conseguir en la primera opción de GitHub el site para descargarlo. Bien, entonces, una vez dentro del site, van a ver que en la sección de instalación ya se habla de hecho, MIDI Keyboards y Drum Kits, porque en un principio el MIDI Drum Hero solo se había hecho para baterías. Entonces le agregaron una opción nueva para poder trabajar con teclados USB MIDI. Entonces, lo primero, nos descargamos el VJoy, que nos dice que es para Windows 10, o la segunda opción para las otras versiones de Windows. Ustedes deciden cuál deben descargar. Bien, entonces yo me voy a meter en la primera opción, que es Windows 10, y voy a descargar el VJoy setup.exe. Ya yo lo tengo descargado, lo voy a dejar así, y vamos también a descargar el MIDI Drum Hero. Aquí en este caso es la segunda opción, MIDI Drum Hero setup.exe. La descargamos también, ya yo la tengo descargada, y procedemos ahora sí a instalarlo. Vamos a instalar primero el VJoy. Ok, súper sencillo, le damos a todo Next, lo instalamos, bien, ya está listo. Y ahora, antes de instalar el MIDI Drum Hero, vamos a buscar aquí en la lupa de Windows VJoy pegado y le damos acá donde dice configurar VJoy. Ok, nos va a aparecer esta opción. Yo tengo en estos momentos 24, pero a ustedes les va a aparecer esto que van a ver acá, que es 8. ¿Por qué coloco 24? Porque de pronto quiero mapear más de 8 botones en el teclado y necesito ese número. Entonces coloco 24, que ya es una exageración, pero me funciona. Le doy a aplicar y no tenemos que hacer absolutamente más nada con el VJoy. Lo cerramos. Bien, en dado caso, si ven que no le funciona, podrían en este paso reiniciar la computadora, el ordenador, para que pues de pronto le funcione. No recuerdo si lo tuve que hacer la primera vez. Bien, ahora vamos con mi Drum Hero, que de hecho le van a dar acá más información, ejecutar de todas formas, se instala rápidamente y aquí ya lo tenemos. Bien, entonces fíjense, súper sencillo. Ya en este paso deben tener el controlador MIDI encendido para que el MIDI Drum Hero pueda identificarlo. En este caso, yo tengo un Oxygen, un M-Audio, lo selecciono y voy a seleccionar esta opción que está acá, que es la de Keys Mode, ¿ok? Porque como les comentaba, esto era de baterías, entonces hay que indicarle al MIDI Drum Hero que estamos trabajando con teclados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir agregando los botones que nosotros necesitamos mapear en Clone Hero al MIDI Drum. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a dar aquí a New Drum Pad, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Él nos pide el número de MIDI, es decir, cuál es el número de MIDI de la nota que queremos mapear. Eso lo vamos a poder ver acá en monitor. Si les está funcionando, ya debería ver el monitor que las notas las está detectando. Entonces fíjense, aquí al final es la última nota que presioné, es la 72. En mi caso yo quiero que la nota verde sea Do, ¿ok? En esta octava. Entonces presiono la nota, veo que es la nota 72, me voy a Dashboard y empezamos a agregar esas notas. Entonces 72. La velocidad trigger, el trigger velocity, yo lo coloco en 10, pero es indiferente, digamos, dependiendo del peso de sus teclados, ¿ok? Entonces en mi caso a mí me funciona con 10, muy bien. Y voy a seleccionar que este sea el botón 1. Este botón 1 es indiferente, puede ser 5, 6, hasta 24. Esto es para indicarle al VJoy que yo quiero que la nota Do, el botón verde, sea el botón 1. ¿Ok? Como les comento, es indiferente.
Continúo con Re, que sería mi nota roja, que es MIDI Note 74. Voy otra vez aquí a Drum Pad, 74, Trigger Velocity 10, Button Number 2. Y seguimos así con Mi, que es la amarilla, 76, MIDI Note 76. Vamos al dashboard, MIDI Number 76, Trigger Velocity 10, Button Number 3. Le damos aquí Save y seguimos así. Voy a hacerlo para que lo hagamos juntos, 77, que sería Fa, el botón azul, Trigger Velocity 10, Button Number 4. Vamos acá con, ¿cuál es el número? La nota 5, la 79, que sería Sol, 79, Trigger Velocity 10, Button Number 5. Y adicionalmente yo mapeo un par de notas en esta octava para lo que es el whammy de la guitarra, del teclado en este caso. Lamentándolo mucho, no se pueden mapear las bends de los teclados, una pena. Entonces uso como whammy bar el do sostenido de esta octava. Entonces voy a mapear esa nota, que sería la 61. Me voy a New Drum Pad, selecciono 61, Trigger Velocity 10 y botón 6. Y adicionalmente me gusta mapear el Re sostenido, como lo tengo aquí. Y además que para un teclado de 25 notas, si van a jugar con alguno pequeño, les va a funcionar solo estas dos octavas. Entonces yo selecciono Re sostenido para el Star Power, que es la nota 63. Entonces aquí nuevamente 63, Trigger Velocity 10 y botón 7. Por último, yo mapeo este Do de acá como el Open Note, que son esas barras moradas que aparecen de vez en cuando, ¿ok? Que son las notas abiertas. Entonces tenemos el MIDI Note 60, lo mapeamos, 60, Trigger Velocity 10 y Button Number 8. Le damos Save y está listo. Una cosa muy importante es que deben abrir siempre el MIDI Drum Hero antes de entrar a Clone Hero y siempre mantenerlo abierto, porque si no, no les va a funcionar. Entonces, primer paso, abrir MIDI Drum Hero, posteriormente abren el Clone Hero. Ahora sí vamos a mapear dentro del Clone Hero todas estas notas que ya están mapeadas en el VJoy. ¿Ok? Entonces voy a abrir el Clone Hero. Yo desmapeé todas mis notas para mapearlos con ustedes y lo podamos ver juntos. Cuando entran al Clone Hero, le dan a espaciadora para poder entrar a la sección de controles y acá van a poder ver que en control asignado aparece el VJoy. ¿Okay? Si no aparece, como les digo, les recomiendo que reinicien la computadora. Vamos a empezar entonces a mapear. De primero tenemos el verde, rojo, amarillo, azul, naranja. Y por acá abajo están los demás botones que mapeé. Vamos a empezar entonces. Le doy clic acá donde dice Controller, voy a seleccionar Do, que es la verde, y él me va a decir vuélvele a presionar para confirmar que esta es la nota que quieres mapear. Lo presiono y aparece. Y así sucesivamente voy con Re, que sería la roja, voy con Yellow, la amarilla, que sería Mi, voy con Fa, la azul, voy con Orange, que sería Sol. ¿Ok? Entonces ya tenemos las 5 notas de la guitarra mapeadas en el teclado. Y por último vamos a mapear las notas adicionales que había hecho. Como les comenté, el Star Power yo lo tengo en el Re sostenido. El Open Button lo tengo en Do de esta octava. Y el Whammy Keyboard, tienen que estar pendientes, no es ninguno de estos dos whammy, sino este para el teclado, en el Do sostenido. Ya está todo listo y nos vamos y le damos a Done. ¿Ok? Aquí ya podemos darle Enter, seleccionamos nuestro perfil. Recuerden que ya a partir de ahora van a poder trabajar con la selección del teclado. Es decir, recuerden que en Clone Hero la nota verde, el botón 1, es el botón de seleccionar y el botón rojo, que sería Re, es el botón para cancelar. Entonces ya yo selecciono aquí mi perfil y como pueden ver ya está funcionando. Ya aquí en adelante les voy a mostrar cómo funciona. Voy a aumentar la velocidad de la canción para que no nos tiren el stream por copyright. Perfecto. Y les voy a mostrar acá cómo funciona. Fíjense que estoy seleccionando todo. Una cosa muy importante, perdonen antes de empezar, tienen que verificar que acá
en sus opciones, como les digo, entren con Enter, ¿ok? Le dan Enter. Busquen en Gamepad Mode que esté Enabled, ¿ok? Posiblemente por default esté desactivado. Le dan hacia arriba, es decir, la seleccionan con el verde y le dan hacia arriba y le vuelven a dar al verde, ¿ok? Para dejarla activada. Se salen y ya van a poder jugar, porque si no, no les va a funcionar, ¿bien? Vamos a probarlo. Como pueden ver, aquí está funcionando perfectamente. Ok, aquí está. Y acá tienen el Star Power, que no lo puedo activar ahora. Y el Whammy de este lado. Eso es todo, prácticamente. Espero que les sirva, que lo disfruten. La verdad que funciona muy muy bien. Yo les recomiendo de pronto, pues si tienen un M-Audio genial, no he probado con los demás teclados, he probado con una Alesis Guitar que tengo, funciona muy bien. He tenido ciertos problemas con una Alesis QX61, pero creo que es una cuestión de hardware del teclado y no como tal de software. Entonces, eso es todo para configurar el MIDI Drum con el Clone Hero. Cualquier duda que tengan pueden comentarlo abajo en los comentarios de YouTube, o también pueden escribirme directamente a mi página en Facebook, que estoy haciendo siempre streams de Clone Hero, y con muchísimo gusto los ayudo. Espero que les sirva y bueno, se diviertan muchísimo con esto. Un abrazo para todos.